Entonces, la primera invitada es Jessica Hoyos, ella es la presidenta del colectivo de abogados José Alvear Restrepo, que a su vez ellos investigan las masacres de los paramilitares. Recordemos que Salvatore Mancuso es un ex paramilitar. Y también nos acompaña Aleja Misael Delgado, que es activista, defensor de derechos humanos y coordinador de Mesa de Víctimas del Atlántico. Mire, ¿qué le parece, Pablo? A los dos les damos la bienvenida. Me gustaría comenzar justamente con Jessica para saber cuál es la lectura que hace, cuál es la posición que tiene sobre la decisión del día de hoy de esa libertad para Salvatore Mancuso. Hola, muy buenas noches ya allá en la mesa y a todos los televidentes. Pues bueno, esta decisión de nombrarlo pues de darle la libertad de ser nombrado como vocero de paz, aquí lo importante y lo trascendental es que Mancuso llegue a cumplir un papel fundamental, y es que esclarezca toda la verdad y que cuente toda la verdad que aún está pendiente y que la sociedad colombiana y las víctimas están esperando. Estamos esperando que incluso entregue más lugares donde se encuentran personas inhumadas que fueron desaparecidas forzadamente, sus familiares hoy lo siguen buscando, pero también estamos esperando pues que cuente verdad completa frente a todos los beneficiarios de los diferentes crímenes que en su momento cometieron los grupos paramilitares. Y cómo fue esa relación entre grupos paramilitares y fuerza pública, porque entre otras, por eso es que es admitido en la JEP Mancuso, que cumple ese papel de bisagra, dijo, y es esa relación entre fuerza pública, entre otras autoridades y el paramilitarismo. Entonces, ¿cómo las autoridades ayudaron en eso? Sí. Abogada Jessica, ustedes representan a las víctimas de Salvatore Mancuso y en ese sentido yo le pregunto, ustedes, si le entiendo bien la respuesta, ¿están de acuerdo con la libertad para conocer la verdad detrás de lo que hubo en estos crímenes? Pues nosotros representamos algunas víctimas, no todas las víctimas de Mancuso y los paramilitares. Pues más allá de si estamos de acuerdo con la libertad o no, lo que sí estamos de acuerdo, e incluso desde el inicio, antes de que extraditaran a Mancuso, señalamos y dijimos en su momento que no podía ser extraditado, porque es que él tenía que rendir cuentas primero aquí en Colombia, cuentas sobre graves crímenes de lesa humanidad que se han cometido. Entonces aquí realmente lo importante va a ser es las verdades que puedan aportar. Ok, entendí. Bueno, mire, ya volvemos con Jessica. Quisiera también hacerle esa misma pregunta con la que iniciamos a Misael Delgado, quien recordemos es activista, defensor de derechos humanos y coordinador de la Mesa de Víctimas Atlántico. Cuéntenos cuál es la lectura que hace usted también frente a esta noticia. Periodista y para la mesa de trabajo y toda la audiencia. Lo primero, sea mencionar que el tema Mancuso divide la historia en dos partes. Una historia conveniente, una historia que hay que decir que si es para buscar toda la verdad sobre la victimización extendida que han vivido millones de personas en Colombia, sea bienvenida la libertad para que Mancuso trabaje como un gestor de paz en búsqueda de esta paz total que tanto ha manifestado este gobierno de cambio. Lo otro, somos las víctimas quienes más hemos perdido. Somos las víctimas quienes siempre estamos aportando a los procesos transicionales o de justicias ordinarias. Nos ha tocado correr los riesgos cuando hemos declarado en los tribunales de justicia y paz, cuando hemos estado en procesos en la jurisdicción especial para la paz. Aquí hay que decir, con todo esto, la gran mayoría de víctimas en Colombia lleva más de 20 años esperando la anhelada justicia, anhelando la verdad y la reparación integral. Y no se ha dado. El Estado colombiano no ha sido garante para que las víctimas accedan siquiera al acceso a la justicia real, efectiva y eficaz.
Voy a entrar. Abogada Jessica, con base en esto que estamos viendo y también para el doctor Misael, vamos a ver en este momento la decisión de la magistrada cuando otorga esta libertad a prueba y ya seguimos conversando con los dos. Se tiene que frente al cumplimiento del compromiso de no repetición que la Fiscalía 46 delegada ante el Tribunal ha afirmado en este estadio procesal, que revisados los sistemas de información de esa entidad, Salvatore Mancuso no registra requerimientos vigentes actuales por investigaciones adelantadas por la actualización de conductas punibles dolosos después de su desmovilización, por lo que a la fecha se tiene por cumplido ese compromiso. Por lo que al encontrarse satisfechos los dos únicos presupuestos legales establecidos para el efecto, se concederá al postulado condenado Salvatore Mancuso Gómez la libertad a prueba por un periodo de prueba de 4 años, que se le estableció anteriormente en ese lapso en el auto de primera instancia del 6 de marzo del 2023, que fue integralmente confirmado por el ACU en el 19 de julio del 2023 con ocasión de este proceso, donde tiene, donde tiene actualmente acumuladas las penas impuestas en los 3 fallos parciales transicionales ejecutoriados atrás referidos, término que empezará a contarse a partir del día siguiente a la fecha en que recobre la libertad. Precisando que el precedente horizontal, en casos como el que nos ocupa, es decir, frente a postulados que no se encuentran gozando de la libertad por sustitución de medida de aseguramiento con fundamento en el artículo 18A de la Ley 975 y están privados de la libertad, es fijar el descuento del término de libertad a prueba a partir del día siguiente al que recobren la libertad, como quiera que solo podrá descontarse válidamente mismo cuando se materialice la misma, a diferencia de los postulados que se encuentran gozando de libertad por sustitución de medida de aseguramiento, privativa de la libertad cuando se establece el mismo, por lo que no se accede a la pretensión de la defensa en el sentido de que se establezca, en el caso de Mancuso Gómez, que el mismo se descontará a partir de la ejecutoria de este auto. Ahora bien, atendiendo que Salvatore Mancuso Gómez. Ahí está el momento en que toma la decisión, libertad, aprueba por 4 años, etcétera, etcétera. Vuelvo entonces con la abogada Jessica. Abogada Jessica, yo quisiera que usted nos diera el contexto de a qué víctimas representan, que es de los paramilitares, cómo fueron estos hechos y ustedes, cuál es esa intención grande que tienen de que se conozca la verdad, por supuesto, y la reparación. Bueno, nosotros representamos a víctimas, bueno, de diferentes lugares. Representamos a las víctimas de las universidades públicas de la costa Caribe, recordar al país entero que acabó una toma, y como lo dijo en su momento Mancuso, a sangre y fuego de las universidades públicas, especialmente de la costa, de la Universidad Córdoba, del Cesar, en el Atlántico, en el Magdalena, asesinaron a estudiantes, a profesores, a dirigentes sindicales que en su momento denunciaron cómo el paramilitarismo había entrado a las universidades y estaba asesinando, primero para callar voces que opinaban diferente, pero segundo para robarse los recursos públicos de las universidades. Asimismo, representamos a diferentes dirigentes sindicales del sindicato ANTO, que es el sindicato del sector de la salud, quienes también fueron asesinados por denunciar cómo los paramilitares estaban tomando los recursos del sector de salud. Pero también pues representamos a víctimas de masacres como la masacre de Chengue y bueno, otras masacres que en su momento ocurrieron. Y aquí, pues por ejemplo, en el crimen ocurrido en las universidades públicas, pues es la hora que todavía estamos exigiendo verdad. Verdad sobre quiénes más se beneficiaron de estos crímenes, quienes ayudaron a que los paramilitares pudieran obtener los recursos de las universidades públicas, que en ese momento estamos hablando de miles de millones, de mucho dinero, que pues eran destinados a la educación pública y lo tomaron los paramilitares. ¿Cómo pudieron entrar al sector salud y tomarse los recursos del sector salud? Entonces, más la reparación, y ahí pues estamos reclamando verdad porque la verdad también hace parte de la reparación integral. Más allá de lo económico, lo que estamos pidiendo es que haya una verdad plena, sobre todo para construir garantías de no repetición.
Bueno, el punto en este caso es, y queremos reiterar, Pablo, lo que habíamos dicho, reiterarlo para las personas que aún están allí a través de las redes sociales preguntando si en efecto quedó o no en libertad. Yo creo que es clave que lo hagamos en la medida que tengamos la posibilidad. No está en libertad aún. Todavía se encuentra en la cárcel La Picota, a la espera pues de que avance este proceso, el compromiso que tiene también para el próximo miércoles justamente. Nos hablaba Misael de toda esa historia también que tiene, de ese antes y después, o ese contexto que nos hacía en el Atlántico. Aquí hablamos de 33 medidas todavía, o 33 requerimientos mejor que tiene allá en Barranquilla particularmente. ¿Por qué no nos ayuda a seguir haciendo un poco de contexto sobre esas 33 medidas y lo que pasó en este territorio? Sí, primero sea mencionar que este grupo al margen de la ley, en cabeza de uno de sus comandantes como Salvatore Mancuso, causaron muchas situaciones graves a los derechos humanos en contra de población civil. Por mencionar el despojo, el desplazamiento, el homicidio, el secuestro, la tortura, la desaparición forzada, violencia sexual, desplazamiento y otros hechos que causaron en toda la región Caribe. Podemos decir que Barranquilla es la capital del Atlántico y allí mucha gente llegó de otros departamentos de Colombia por las acciones violentas de los grupos paramilitares, en cabeza de uno de sus comandantes, siendo Salvatore Mancuso. Lo triste que hay que mencionar es que las víctimas aún están sin esta reparación integral, que las víctimas aún no conocen el paradero de sus seres queridos, de las personas desaparecidas que fueron desaparecidas por órdenes de estos jefes paramilitares como Salvatore Mancuso. Entonces sí creemos que Salvatore Mancuso, en esta libertad condicional que se le da por 4 años, tiene que hacer como vocero de paz, como gestor de paz, delegado por el gobierno, un trabajo que garantice que se descubran los financiadores de este grupo. Les pongo un ejemplo. En la ciudad de Barranquilla había comerciantes que pagaban para que en sus negocios no llegaran personas en la noche, porque ellos decían que les dañaban la imagen a sus negocios. Entonces, hoy por hoy, hay muchas personas desaparecidas, asesinadas, que necesitamos saber quiénes eran estos industriales, estos empresarios, estos comerciantes que financiaban a los grupos al margen de la ley, como los paramilitares o AUC. Y porque al final, como lo decía la abogada Jessica, más que una reparación económica es esa búsqueda de la verdad que al final necesitan, quieren las víctimas, lo añoran, y por supuesto la llegada de Salvatore Mancuso a Colombia es importante para eso. Mire, a mí me parece clave, ¿se acuerda la pregunta que planteamos hace unos minutos cuando teníamos al excomisionado sí. Camilo Gómez y también a Laura Bonilla, la subdirectora de Pares? Este es un tema que siempre que lo abordamos genera muchísimos comentarios muy divididos, y por eso queríamos tenerlos a ustedes también. Particularmente queríamos conocer un poco también la visión desde las víctimas. Por eso, Jessica, nos parece muy importante que hoy estemos también dialogando a propósito de este tema, porque un poco el comisionado daba la idea de que esta era una decisión más política, que generaba otro tipo de interpretaciones también desde lo político, incluso a propósito de nuestro gobierno actual y bueno, y toda la polarización que hay en el país. Y esa es la discusión que sigue siendo muy constante acá en las redes sociales, en los mensajes que estamos recibiendo hasta ahora mientras estamos en vivo aquí en Caracol Ahora. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué opina usted, Jessica? Usted que ha estado como, digamos, en contacto con estas víctimas también. ¿Cuál es la visión que tienen frente a esa postura?
Pues mira, acá las víctimas en el país desafortunadamente por muchos años han tenido que soportar el silencio, el que no se les dé voz, el que incluso las instituciones que están para protegerles y para ayudarles a investigar, pues no sea real. La fiscalía, por ejemplo, no ha cumplido un papel real de investigar todos los crímenes y de graves violaciones de derechos en el país. Y sin embargo, a pesar de que las víctimas han estado y se les ha querido silenciar, pues siempre se han organizado y han salido y han levantado la voz. Y la mayoría de víctimas, lo que siempre, que incluso yo admiro muchísimo eso, piden es la paz del país, que estos hechos nunca más vuelvan a ocurrir. Y cuando levantan la voz para exigir verdad, cuando levantan la voz para exigir justicia, no lo hacen como retaliación. Cuando desde el colectivo de abogados y abogadas José Álvarez Restrepo exigimos que haya justicia y que no haya más impunidad, lo hacemos es precisamente porque es la única forma de garantizar que estos hechos no se sigan repitiendo. O sea, muchas madres que hoy tienen a sus hijos asesinados, que les fueron desaparecidos, siguen exigiendo pues verdad y justicia, pero sobre todo repiten todo el tiempo para que esto nunca más vuelva a ocurrir. Entonces aquí lo importante repetimos, es que en todos estos, incluso en los procesos de paz, que se dijo que las víctimas eran el centro del proceso, pues acá lo importante es que se cumpla. Que si ya hoy el jefe paramilitar Mancuso tiene esta libertad, pues que tengamos en cuenta que esa prueba, que tiene que cumplir unos compromisos, que no se puede burlar de las víctimas, como desafortunadamente ha ocurrido en otros momentos, incluso en la JEP. No podemos seguir permitiendo que se utilicen estos mecanismos tan importantes para burlarse de las víctimas o para no cumplir sus compromisos, sino que realmente cumplan todos los compromisos por los cuales va a obtener la libertad. Mire, se une a esta conversación, a esta charla con las víctimas, con los afectados por Salvatore Mancuso, Teresita Gaviria, que es la directora de la Asociación Caminos de Esperanza Madres de la Candelaria. Teresita, bienvenida. Muchas gracias por estar con nosotros y yo quisiera preguntarle, ¿usted cómo ve entonces esta decisión hoy de libertad, bajo prueba, pero también la posibilidad de que Salvatore Mancuso cuente la verdad detrás de los crímenes que cometió? Mira, yo sí quiero ser muy clara en todas mis apreciaciones. Nosotros se nos abrió semejante boquete cuando Mancuso llegó a Colombia, porque confiamos de que de pronto él ahora sí iba a confesar todos estos crímenes, sobre todo los desaparecidos en este país. Ustedes saben que nosotros visibilizamos como dé lugar, y como lo decía ahorita Jessica, hay una cantidad de madres que están pidiendo, están reclamando esa verdad. Aquí no nos interesa tanto las reparaciones, nada. La mejor reparación que puede dar para las mujeres es que les digan la verdad, dónde quedaron sus hijos, porque fueron tirados como cualquier animal y fueron enterrados. Pero Mancuso nos debe a nosotros, y él es responsable de lo que él prometió, de que iba a venir a Colombia y se iba a comprometer con las víctimas. Eso estamos esperando nosotras. Es que esto no es un juego. Esto aquí es una cosa muy delicada porque son miles y miles y miles de personas desaparecidas. Ustedes saben que secuestrados, pues uno tiene la oportunidad de saber quién lo tiene y el rescate, y pagan toda la plata del mundo. Pero nosotras, es que es un dolor, una tortura moral la que se está cometiendo hoy con todas estas víctimas. Nosotros esperamos de Mancuso que ahora sí sea claro, porque esto no es un juego ni político ni nada. Este es un dolor permanente. Entonces a él le estamos reclamando. Si llegó a este país fue con el compromiso de colaborarle a las víctimas. ¿Que va a salir libre? Pues por Dios santísimo, ¿qué es lo que estamos pensando nosotros? Pero primero él tenía que ser claro y venir a decir la verdad. Teresita, yo voy a volver a retomar las palabras del excomisionado Camilo Gómez, varias que quedaron allí como en el tintero. Decía, ¿qué más tiene que contar que no ha demostrado que tiene para contar algo nuevo? Decía el excomisionado. ¿Confía usted en que en medio de este proceso, esa libertad que se le otorgaría a Salvatore Mancuso en medio del proceso con la JEP, confía usted en que vaya a dar esa información, esa verdad que ustedes están esperando? Ustedes me perdonan, pero todos los días se va dilatando la verdad.
a mí me van a tener que perdonar, pero esa es la realidad. Eso no fue lo que se había dicho anteriormente, ¿no? Que él estaba comprometido, pero con las víctimas. Y mira, no, yo creo que eso se lo dejamos responsabilidad del gobierno nacional y de las personas que están dialogando con él. Él tiene que reunirse con todas las víctimas. Es que la mayoría se han reunido con nosotras. La desaparición forzada en este país es el delito más delicado que hay en la vida y el más duro y el más cruel. Nosotras no merecemos eso. Yo no sé, me da como tristeza que vayan el señor Camilo diga que no, que en el camino él va a reconocer. No. Yo no creo, después de que esté libre, ¿a quién le debo? No le debo a nadie. Entonces me preocupa esa situación. Sí, para tener el contexto completo, las madres de la Candelaria, porque ya tuvimos parte de la información con Misael, con Jessica, del tema del Caribe colombiano, de lo que había pasado. Háblenos de las madres de la Candelaria. ¿Dónde estuvieron afectadas por Salvatore Mancuso? Es que nosotros tenemos víctimas en todo el país. Y todas las personas que estuvieron en este accionar tuvieron que ver con las madres de la Candelaria. Ahí tenemos la gente de Montería que los desplazaron y están en Medellín. Ellas fueron afectadas. Hoy en día no quieren hablar porque no creen en en este proceso que se está haciendo. Ellas no quieren sino esperar las noticias, a ver en qué va a parar todo esto. Bueno, en Medellín, cuando uno le dice a alguna persona, ¿a usted quién le desapareció su hijo? Porque estamos hablando de desaparición forzada. Es lo que nosotros queremos hablar y visibilizar la desaparición forzada en este país, porque muchos no querían, sino enterrar a estas personas y que nadie nos va a reclamar. Cuando se hicieron esas masacres, creían que nadie iba a denunciar esto, pero siempre queda un sobreviviente. Entonces, cuando uno habla con unas personas, por ejemplo, la gente en los Santanderes, allá tenemos personas desaparecidas de Medellín que se fueron a buscar otros, es decir, como otras oportunidades y fueron desaparecidos. ¿Quién lo desapareció? Eso es lo que estamos diciendo nosotros. En Cúcuta, ¿quién los desapareció? Eso estamos preguntando nosotras. Muchas madres